Dios les bendiga a todos. Vamos a analizar lo que es el bautismo de niños, cómo esta doctrina es una falsa doctrina, por supuesto, que no la puede creer nadie, solamente una persona que está aturdida, digamos, por la dictadura romana, de creer que un niño, si muere, va al lago de fuego o será condenado eternamente. Esta es lo que profesa, lo que cree, y vamos a analizar algunas palabras del cura Toro, que él dice que el niño que no va o que no se bautiza según el rito católico es condenado. ¿Por qué? Porque ellos creen que hay un pecado o la mancha del pecado, que todos los hombres nacen con esa mancha. En realidad nacemos con la tendencia al pecado. El niño es inocente porque el mismo Señor Jesucristo dijo que de los tales es el reino de los cielos, por lo cual este señor cura Toro, al igual que el señor Alarcón, que ya hicimos un video, que envían niños al infierno. Es una doctrina absolutamente oscura y diabólica de creer que un bebé va al infierno por el hecho de no haber sido bautizado. Por supuesto, ellos tienen sus escapes y dicen que, bueno, que en sus dogmas, en sus escritos, sus catecismos, le dan cierto margen que hay posibilidades de que el niño se pueda salvar de alguna manera. O sea, los inventos, o sea que para un católico, el cual tiene un bebé y ese bebé puede hasta nacer trágicamente o dramáticamente fallecido, o fallecer a los pocos días antes de poder bautizarse. Entonces, ¿qué le queda al católico? Creer esta doctrina de que su bebé está en las llamas del infierno. Es una doctrina que atormenta al católico, porque si el católico cree esto, cree que su bebé está en el infierno, o va al infierno, o será juzgado y enviado al infierno. Esta es la doctrina basura que predica el señor Toro, de que los niños van al infierno si no son bautizados. Y mezcla, por supuesto, pues una mezcla entre el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Es un verdadero desastre esta doctrina, que es la doctrina del terror, ¿no? Porque los católicos se tendrían que levantar y decir, ¿cómo es este asunto? Yo he perdido un bebé, el que ha perdido un bebé. ¿Cómo yo puedo creer esta doctrina de que mi niño, mi inocente criatura, pase toda la eternidad en el fuego de las llamas del infierno? El cura Toro grita a los cuatro vientos que el niño que no es bautizado es condenado, va al infierno. Podemos leer en Mateo 18, dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Es todo lo contrario a lo que dice el cura Toro. Que un niño no es el mayor en el reino de los cielos, que un niño merece el castigo eterno por no ser bautizado por sus padres. Entonces, esta doctrina, un católico que escucha, un matrimonio católico que quiere tener un hijo, y escucha esto y no ve la hora de bautizar a su niño. O sea, ni bien nace, se lleva todo por delante por bautizar a su niño, porque por la enseñanza diabólica de este señor Toro, que dice que si el niño no se bautiza está condenado. ¿Por qué? Porque está en pecado. Al estar en pecado es condenado. ¿Por qué? Porque no puede recibir a Cristo. Ellos dicen, ¿cómo puede ser que los nacidos de nuevo son los que son salvos? Y un bebé, si no puede recibir a Cristo, porque no tiene el entendimiento para comprender el Evangelio y reconocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, es condenado. Entonces tiene que ser bautizado. Ya lo expliqué en otro video, de que lo que une a Dios con el hombre es la inocencia. A Adán y a Eva los unía la inocencia. Y a nosotros, con Dios nos une la inocencia de Cristo. Eso es lo que nos une a Dios. La pureza, digamos. El niño está unido a Dios, por eso lo dice la misma palabra
escrita del Señor, las Escrituras. Por eso el toro y el halcón y presencia y todos los demás no creen en las Escrituras y niegan las Escrituras. ¿Por qué no quieren creer a la sola Escritura como la máxima autoridad? Porque dicen que los niños van al cielo. Un niño que fallece antes de ser bautizado o fallece en su niñez va al lago de fuego. Entonces es necesaria la Iglesia Católica Romana para salvar a ese niño. Por eso es toda una maquinaria diabólica que lleva a todos los pueblos a un esclavismo, a las obras y al bautismo de niños. O sea, esclavizan al pueblo diciendo que si no se bautiza por la Iglesia Católica, tu hijo va al infierno. Eso es todo. Esa es la doctrina del demonio de este señor. Así que vamos a escuchar un poco lo que dice. La pregunta, ¿cuántos bautismos hay? Ahí de lejos, respóndame. ¿Cuántos? ¿Seguro que hay uno? ¿Seguro que hay uno? Vamos a leerlo si es verdad que hay uno. Él como me va a decir a mí que el bautismo en agua es el bautismo que aparece aquí. No me lo va a comprobar nunca ni porque lo interprete. Él me dijo que para ser de Cristo, el niño tiene que ser bautizado. Yo le voy a comprobar a él que en la Escritura oyeron personas que se bautizaron y están fuera del cuerpo de Cristo. O sea, ahí lo dice el hermano, que para ser de Cristo tiene que ser bautizado. Porque los que han sido bautizados de Cristo han sido revestidos, como dice allí en Colosenses y en Galatas. Entonces tenemos que ver qué bautismo. Por eso dice la palabra que de un solo bautismo somos bautizados. Pero el bautismo es el bautismo de Cristo, ¿no? El bautismo en las aguas es solamente un rito, una identificación con la muerte y resurrección del Señor. ¿Cómo un niño se va a identificar si él no cree? No existe eso. Entonces, Dios estipula claramente en la palabra que los niños son de Él, le pertenecen a Él, por eso dice que de los niños es el reino de los cielos, entonces ellos se oponen, por eso son anticristos. El señor Alarcón, el señor Toro, el señor Placidia y todos los apologistas y todos los católicos son enemigos de Dios, enemigos de la palabra de Cristo. Yo no sé cómo se puede ser católico diciendo que su doctrina, si tiene un bebé, puede tener un sobrino, puede tener un nieto, un bisnieto. ¿Qué pasa si se muere y no logra ser bautizado? Usted tiene la creencia, según este diabólico Luis Toro, dice que el niño va a ir a las llamas del infierno por no bautizarse. Entonces se levanta la palabra de Dios, el Espíritu de Dios contra esta doctrina falsa de decir que los niños son del diablo por no bautizarse en el rito católico, y que Jesucristo lo refuta al señor Toro, lo refuta al Señor mismo Jesucristo y le dice: en aquel tiempo los discípulos le vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos. Y le dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. O sea, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Si fuera Jesús católico, como dicen los católicos, que Cristo era católico, ustedes observen las aberraciones que dice toda esta gente, las tonterías. Son gente que no piensan, no razonan, no sé. Porque si hubiera estado los católicos, si Jesús hubiera sido católico, le dicen: ¿quién es el mayor? Él hubiera traído a Pedro. Porque según ellos, Pedro es el Papa, es el segundo de Jesús, la mano derecha de Jesús. Jesús trajo a un niño. Y dice que así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. O sea que los niños, mire lo que es, a mí me recibe, dice. O sea, lo puso a un nivel cuando el Señor dijo: el que los oye a ustedes, a los apóstoles. El Señor le habló a los apóstoles, le dijo: a los que ustedes oyen, a mí me oye. Y a los que ustedes reciben, a mí me reciben. Y está hablando de la misma posición de un niño. O sea que un niño era tan salvo como un apóstol. Te observe la calidad de mensaje del Señor. El Toro es un anticristo, un hombre que predica doctrina de demonios, porque aquí está diciendo que un niño que no se bautiza no está revestido de Cristo.
Y acá el Señor dice que el que recibe a un niño, a él lo recibe. Mire si no estará revestido de Cristo, que si uno recibe a un niño, está recibiendo a Cristo mismo, dice. A mí me recibe. Aquellos que reciben la palabra de los apóstoles, o sea, la palabra escrita, la sola escritura, a mí me recibe, dijo el Señor. El que recibe mis palabras, la escritura, a mí me recibe, los escritos. Porque el Señor cuando habló dijo, al que oye a ustedes, a mí me oye, el que lo recibe usted, a mí me recibe, está queriendo decir que habla de los escritos, porque los apóstoles se murieron hace 2000 años, como yo voy a recibir a Pedro, a Pablo, ya están todos muertos, pero me dejaron sus escritos. Si yo recibo los escritos de él, estoy recibiendo al Señor. Eso es lo que quiso decir el Señor Jesucristo. Que acá con los niños sucede algo similar. El que recibe a un niño recibe a Cristo. O sea que este Señor está diciendo que el niño es culpable de condenación eterna. Se lo voy a comprobar. Ahora, lo que él viene... ¿A dónde está el cuchillo de cartón? ¿Ahí no tiene cuchillo de cartón? Él viene a cortarme con un cuchillo de cartón, así engaña a los tontos. Aquí no está hablando con un tonto, aquí está hablando con una persona que conoce las escrituras y le comprueba... Dice que no está hablando con un tonto. Si él no fuera tonto, creyera en Jesucristo. Y no creyera que un niño, encima de tonto, no lee las escrituras. Porque tendría que leer este pasaje donde dice el Señor Jesucristo que los niños son de Él. Que los niños, el que recibe un niño, recibe a Cristo. Lo que dice las escrituras, no lo que él quiere escuchar. No, lo que diga las escrituras. Ahora yo le digo a él, ¿y dónde dice todo menos los niños fueron bautizados? Eso tampoco existe. Dice, ¿dónde dice todo menos los niños? Dice que todo menos los niños es palabra de Satanás. O sea que él está diciendo que las palabras de Cristo son las palabras de Satanás. Usted observa cómo blasfema contra el Espíritu Santo. Todo menos los niños es palabra del Señor, porque el Señor mismo lo está diciendo. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Qué está diciendo ahí el Señor? Todo menos los niños. Todos menos los niños. Lo está diciendo el mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo lo está refutando. Usted observa. Dice que todos fueron bautizados. El menos los niños es palabra de Satanás. ¿Qué es lo que... Usted observa cómo ha blasfemado contra el Espíritu de Dios. Cómo ha blasfemado contra la palabra escrita del Señor. Todo menos los niños, lo ha dicho el mismo Señor Jesucristo. Dice en 19:13, dice... Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Todo menos los niños, lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Dejad a los niños venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, cuando habla la palabra del Señor, no se lo impidáis, en el griego es estén impidiendo, o sea, es la palabra koluo del griego, que significa prohibir. No le prohibáis a los niños, porque de ellos son los dueños del reino de los cielos, digamos, se puede decir de alguna manera. Los niños son los privilegiados de la humanidad. Y el señor Toro dice que eso es palabra de Satanás. Lo que dijo Jesús es palabra de Satanás. Es lo mismo que decía esta gente que blasfemaba y que le decía, tú Cristo haces las obras por medio de Satanás, hablas por la boca, hablas las palabras de Satanás y tienes al mismo demonio adentro. Blasfemaban contra el Espíritu Santo. Y este hombre también blasfema contra el Espíritu Santo y con las palabras de Cristo. O sea, pisotea las palabras de Cristo, que él dijo que el reino de los cielos le pertenecen a los niños. El todo menos los niños lo dijo Cristo. Está queriendo decir, todos son condenados si no se arrepienten y no creen en mí, menos los niños. Los niños tienen pase libre en el cielo. Y aquí el Señor está diciendo todo lo contrario. El señor Toro se está comprando todos los boletos al infierno. No para de comprar boletos.
por las blasfemias que dice, por las terribles herejías. Y esta basura de doctrina que dice que los niños, si no se bautizan en el rito católico, irán al infierno. Esta es la basura que predica este señor. No entiende. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y no hay peor sordo que el que no quiere oír. Atención, atención, con la lupa. ¿Qué pasa con ese bautismo? Ahora nos salva. Ahora saca el pasaje de 3:21, allí de Pedro. Pero vamos a estar... vamos a explicar un poquito más de lo que era y ahora vamos al pasaje de Pedro. Entonces, estar impidiendo. Cuando dice y habla, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Esta es la versión de Reina Valera. En las Biblias católicas, yo veo y leo algunas Biblias católicas y veo que lo refuta más la Biblia católica que la misma Reina Valera al catolicismo romano. O sea, son más contundentes los católicos contra su propia doctrina que la misma Reina Valera. Es sorprendente. Y dice, bueno, la Biblia Nueva Traducción del Viviente dice pertenece. Dice, dejad a los niños venir a mí, no se lo impida porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Ahora, también pertenece, dice la Biblia latinoamericana, que es la que usan mayormente los católicos y la Jerusalén, y también la Biblia del pueblo de Dios, que es católica, también dice que le pertenece. La palabra... vamos a ver primero lo que estén impidiendo. Cuando dice no se lo impidáis, en el griego es estén impidiendo, que significa colugo, que significa prohibir, obstaculizar, estorbar, refrenar, detener, prevenir, de palabra o de hecho. O sea que los discípulos eran como guardaespaldas que estaban ahí impidiendo que los niños se acerquen a Cristo. Y él le dice, no se lo impidáis, no estén impidiendo la llegada de los niños porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Ellos no necesitan nada. De ellos es el reino de los cielos, les pertenece el reino de los cielos, como dicen las Biblias católicas. Entonces dice, vedar, la palabra impedir, vedar, defender, reservar para el castigo. O sea que los discípulos no sabían, hasta que Cristo les dijo, que los niños le pertenecían a él, eran de él. Y en el otro pasaje de 18:5 de Mateo dijimos que el que recibe a un niño como este, a mí me recibe, dijo el Señor. A mí me recibe. Entonces, el que refuta al Señor Toro, que acá se está riendo, amaneradamente, el que tiene palabra del diablo es él. Porque el que dijo menos los niños es Cristo. Están todos condenados menos los niños, lo dijo Cristo. Él dice, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. ¿De quién dijo el Señor eso? De nadie, solamente Él lo dijo de los niños. Así que la palabra es estén impidiendo, que sí significa reservar para el castigo. El Señor los reprendió a los apóstoles y le dijo, no los reserven, ellos no están reservados para el castigo, ellos están reservados para el reino de los cielos. Mientras son niños, están reservados para el reino de los cielos. Nadie que crecen y tienen conciencia de pecado ya es su responsabilidad. Pero cuando son niños están bajo la responsabilidad de Cristo, son sus protegidos. Y aquí el diabólico Toro dice que no, que si él no lo bautiza, irá al infierno. Usted observe esta doctrina y los católicos, no sé. Si uno sería católico, presentaría una protesta. Por eso surge la protesta, por las mentiras y por estas doctrinas aterradoras para cualquier padre, dice, que mi niño no fallezca antes de ser bautizado porque irá a las llamas del infierno, según el padrecito Toro, dirá un católico, cuando esa doctrina es del demonio. Y ahora vamos a ver lo que... Entonces la palabra es pertenecer, que en el griego está siendo. La palabra es eimi,
que significa soy, estoy, existo. Yo existo. Usado cuando es enfático. O sea que la palabra que usó Cristo es de manera enfática. O sea, de imperante, de algo que seguro, de algo que no tiene falla, digamos, se puede decir, que es absolutamente segura la salvación de los niños. Estando, existir, ser real y verdadera. Tener vida, haber, estar, hallarse e encontrarse. ¿Dónde? En el reino de los cielos. Los niños existen en el reino de los cielos. Está siendo, existiendo en el reino de los cielos. Dejad venir a mí a los niños, porque de los tales es el reino de los cielos. Quiere decir que los niños viven en la esfera del reino de los cielos. Cualquier niño que fallece va a la presencia de Dios, tiene salvación, lo ha dicho el mismo Señor Jesucristo. El que dice, menos los niños acá que dice él, que es palabra del demonio, es absolutamente falso, porque son palabras de Cristo que él dijo mismo de sus propios labios, menos los niños. Se interpreta claramente que acá dice menos los niños, porque el que me recibe un niño como este, a mí me recibe, dijo el Señor. Y de los tales, a ellos les pertenece, ellos están existiendo en la esfera del reino de los cielos. No hay condenación para los que están en la esfera del reino de los cielos, y estos son los niños. Los niños. O sea, cualquiera que escuche estas palabras, sepa que si se ha fallecido algún bebé, y usted es católico o no es católico, usted sepa que su niño o su bebé está en la presencia de Dios, está absolutamente salvo. Ellos alegan y dicen que es que la persona nace con la mancha del pecado. Por supuesto, todos nacemos con la mancha del pecado, pero Dios es alguien que no condena, pues Dios es Dios, por supuesto, alguien con mayúsculas, que no condena al inocente. Dios no condena al inocente. Ese es el punto. Que Dios no condena al inocente, al que está en inocencia. Por eso Adán y Eva no eran condenados hasta que pecaron. Quisieron ser como Cristo. Ya cuando quisieron ser como Cristo estaban con la capacidad de pecar. Ellos, mientras estaban en un estado de inocencia, o sea que eran que no hacían daño. Inocente es una persona sin culpa, que no hace daño. Entonces, pertenecer significa tocarle a alguien o ser propia de él o algo que le pertenece. A los niños le pertenece el reino de los cielos. Entonces, vamos a ver un poquito más lo que dice este señor, y ahora va a tocar el tema de... Vamos a ir a Pedro, que ahí va a ir a Pedro, vamos a adelantarnos. Dice que, pero no lo explica, él dice, esto salva, o sea, el bautismo lo salva. ¿Pero qué bautismo? El bautismo en Cristo. Una cosa es el bautismo en Cristo, que es la realidad espiritual, el bautismo en Cristo, ya lo hablé muchas veces. O sea, cuando yo creo, soy bautizado en Cristo, soy metido dentro de Cristo. Así como Noé entró en el arca, así nosotros entramos dentro de Cristo para ser salvos. Porque no hay lugar para el hombre donde pueda encontrar salvación sino dentro de Cristo. Por eso dice que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No hay manera de perderse. Si estamos en Cristo. Y podemos leer 3:20, dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se esperaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua, o sea, a través de agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios.
por la resurrección de Jesucristo. Y acá, por la resurrección de Jesucristo, nos está dando a entender que es el bautismo en Cristo el que salva, no el bautismo en agua el que salva. El que salva es el bautismo en Cristo. O sea, cuando yo creo, soy bautizado, soy sumergido dentro de Cristo. Y ese es el bautismo que me salva. Y dice, ¿por qué? Porque ¿quién? El versículo 22, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. El versículo 18 podemos leer, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en la cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras preparaba el arca, en la cual unas pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces, lo que es el arca es la figura de Cristo, el diluvio es la figura del juicio y Noé es como la figura de nosotros, los salvados. Nosotros fuimos salvados, ¿por qué? Porque fuimos injertados en Cristo por medio de la fe. Cuando dice este bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. Está hablando allí del arca de Noé como una figura, como un tipo del antitipo, que es Cristo. El tipo es el arca, el antitipo es Cristo, o sea, la realidad es Cristo. El arca es la sombra y el antitipo, o sea, la realidad es Cristo. Y ese bautismo que experimentó Noé como una figura, la experimentamos nosotros el día que creímos. Eso es lo que significa, pero el hombre no explica nada. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva el bautismo. Dice, ¿pero qué bautismo? El bautismo en Cristo, porque soy bautizados en Cristo. Entonces, como dice acá, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo, dando plena alusión Pedro que es por el bautismo en Cristo, lo que corresponde a esto, el arca, Noé y el diluvio son figuras del bautismo en Cristo. El arca, tipo de Cristo, el diluvio, tipo del juicio, y Noé y su familia, tipo de nosotros como creyendo en Cristo y siendo bautizados en Cristo, siendo sumergidos en Cristo. La única manera que nosotros podíamos tener salvación era entrando en Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de la fe. Entonces, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Está hablando de tipo y antitipo. El tipo el arca, el antitipo Cristo. Es lo que está explicando el apóstol Pedro. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Entonces, ¿cuál es el bautismo que nos salva? Es el bautismo en Cristo. Ese es el bautismo que nos salva. El bautismo en agua es solamente un rito, una ceremonia que no salva a nadie, porque cualquiera se puede meter en las aguas, pero creer en Cristo, solamente los que tienen fe. Esos son los salvos. Por eso dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Pero qué bautismo? Como bien le dijo el hermano, ¿de qué bautismo estaba hablando? El cura habla de un bautismo en agua y el hermano habla de un bautismo en Cristo. Es lo que se puede entender. Todo cristiano entendemos que el bautismo es el bautismo en Cristo. Hay sectores que creen que, también igual que los católicos, creen que el bautismo en agua salva o perdona de pecado, lo cual es falso. Es imposible que el agua pueda limpiar algo espiritual y abstracto como el pecado. Solamente el que quita el pecado, lo dice la misma palabra, es Cristo, no el agua. Cristo es el que quita el pecado, el Cordero es el que quita, la sangre es la que. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces,
Al niño no le sucede nada, porque el niño, cuando lo bautizan en ese rito católico, no se le perdonan los pecados, digamos, porque no tiene, está en inocencia, no es condenado. Si muriera en ese momento no es condenado el niño, así que no necesita de ningún bautismo los niños, porque los niños son de Dios, le pertenecen al reino de los cielos, son de propiedad del Señor. Como dice, podemos leer en Mateo, bueno, ya leímos Mateo 18:3, Mateo 11:25, vamos a ver qué dice. Mateo 11:25 dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. O sea que los niños tienen un lugar especial en el corazón de Dios. El reino de Dios les pertenece. Después vemos en Mateo 21:16, dice, y le dijeron: ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: ¿Y nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? La alabanza es perfeccionada por nada más ni nada menos que por los niños. Lucas 10:21. El señor Toro dice que todo esto, menos los niños, es palabra de Satanás. No es palabra de Satanás, es palabra de Dios. 10:21. Y en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendido y se las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Si hay algo que agrada a Dios es la inocencia. Y los niños son inocentes. Los niños son inocentes. Entonces, esta doctrina es diabólica y oscura. ¿Por qué? Porque el que no se bautiza, por consiguiente, va al infierno, según este hombre. El que no pasa por las aguas. Encima, por aspersión, le tiran 3 gotitas, le rocían. 1 Corintios 14:20. 1 Corintios 14:20. Dice: hermanos, no seáis niños en vuestro modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Dando a entender el apóstol Pablo que los niños no tienen malicia, o sea, son inocentes. Entonces eso es lo que unía a Adán y Eva con Dios, y lo que nos une a nosotros con Dios es la inocencia. En primera instancia, Adán y Eva tenían inocencia delante de Dios y podían hablar con Dios por su inocencia. Nosotros ahora podemos hablar con Dios por medio de la inocencia del Cordero. Y un niño está unido a Dios, o el reino de Dios le pertenece debido a su inocencia. Porque Dios, la palabra que dice que el que cree y es bautizado, por ejemplo, es salvo, ¿cierto? Pero ¿cómo un niño va a creer? No puede creer. Entonces, esa ley, Dios la pasa por alto, por supuesto, porque hay una necesidad en la persona, en el bebé. El bebé ya es una persona y necesita, y tiene una necesidad, la necesidad de ser salvo. Pero el hecho de que el bebé no puede comprender, Dios pasa por alto ese mandamiento, digamos. Lo mismo dijo el apóstol, lo dijo Jesús, lo dijo el apóstol Pablo, dijo Jesús: el que cree ha pasado de muerte a vida, pero ¿cómo va a creer un bebé? Pablo dijo: por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Cómo va a tener fe un bebé? Entonces, todo eso Dios lo pasa por alto debido a la inocencia del niño. Porque Dios no puede juzgar a un niño por no haber creído. Entonces, Dios aplica la inocencia sobre esa vida. O sea que lo que pasó allí con Abimelech también, que Dios no lo castigó a Abimelech, porque Abimelech era inocente, no había tocado a la mujer de Abraham, a Sara. Entonces ahí se da la pauta de que Dios no castiga a los inocentes. Dios no es un castigador de inocentes. Dios no es un Dios malvado. Dios es bueno. Y el señor Toro dice que el que no se bautiza es condenado. O sea, que no se bautiza por las aguas es condenado.
Usted observe la diablura de este señor, allí otra vez vemos sus amanerados, su forma de moverse, que da vergüenza ajena. Entonces, podemos leer Mateo 12:7, que allí habla de los inocentes, que Dios pasa por alto la ley por la inocencia. 12:7 dice, vamos a leer a partir del 12, dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pero os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, y no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El Señor estaba diciendo que, por ejemplo, el día de reposo era para beneficio del hombre. El hombre no era el siervo del día de reposo, sino que el día de reposo era siervo del hombre. Porque si nosotros, por ejemplo, trabajaríamos todos los días, nos agotaríamos y nos llevaría a una muerte temprana. Entonces Dios puso como beneficio para el hombre que tenga un día de reposo, un día de descanso, que es el sábado, por ejemplo, en este caso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los discípulos arrancaban espigas y comían, o sea que eso estaba... podía ver allí en la ley, creo que es 25-23 de Deuteronomio, dice que si se le tenían hambre a algún extranjero o algún israelita y pasaba por algunos sembrados, podían arrancar de los bordes, pero que no pase la hoz, digamos, que no se abusen tampoco, sino que podían comer como hacían los discípulos. Entonces, los fariseos, debido a la ley, decían que ellos no podían trabajar, no podían hacer, refregar así el trigo y comer era un trabajo. Entonces, no dicen, según los fariseos decían que no, eso no era lícito, que estaban trabajando el día de reposo. Entonces Jesús le hace la mención de David y de los sacerdotes, como ellos eran sin culpa violando la ley debido a la necesidad imperante en ese momento. O sea, tenían hambre, David y sus soldados, y comieron pan de la proposición. Entonces eso no era lícito, eso lo podían comer solamente los sacerdotes. Pero debido al hambre que tenía David y sus soldados, no, Dios nos los castigó, digamos. Porque Dios, como dice acá, si conociera, dice, si supiese qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Es lo que le pasa al señor Luis Toro. Él no conoce al Dios de la Biblia. Luis Toro no conoce al Dios de la Biblia. Él conoce otro Dios, un Dios que mata inocentes, que envía bebés al lago de fuego. Por eso dice, misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque ellos se basan de que el niño, el bebé, nace con la mancha del pecado. O sea, un bebé puede pecar, pero no es condenado por su inocencia. Un bebé puede cometer un pecado, pero en su estado de inocencia no sabe que es pecado, entonces no se le computa como pecado. Por eso el Señor dijo, dejad a los niños, venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Aquí pasaba algo similar. O sea que debido al hambre que tenían los discípulos, podían, aunque no estaban violando la ley, sino violando, según los fariseos, el sábado. No violaban la ley porque podían comer ellos de los sembrados de los costados, podían comer del trigo, digamos. 25-23, a ver si lo leemos así. 25-23.
de Deuteronomio, y vamos a ver que los discípulos no estaban pecando en el sentido de que estaban en la ley, pero sí estaban como violando el sábado. Dice, no, 25 no, 23, 25 entonces. A ver. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Entonces, Jesús le dice, misericordia quiero y no sacrificio. Y es lo que pasa en este caso, misericordia quiero y no sacrificio. Dios no va a aplicar la ley, el que no cree no es salvo, sobre un bebé. Por supuesto que no. Ellos hacen la pregunta, y como decimos en el otro video anterior del señor Alarcón, que también envía bebés al infierno, diciendo que si un bebé no tiene la capacidad de creer y que va a ir al infierno si no se bautiza en el rito católico, está usando de no tener misericordia, de una falta de entendimiento, como si Dios fuera una persona ciega, una persona inmisericordia, como se dice, que lo ve al bebé que se está muriendo, o que se muere, o que fallece, y Dios aplica el juicio que el que no cree es condenado. Como dijo el Señor, el que rehúsa creer ya ha sido condenado. El bebé no tiene capacidad ni de creer ni de rehusar creer. Entonces, ¿cómo será condenado un bebé? Y el señor Torres dice que sí. Y el señor Alarcón, el señor Plasencia y todos los católicos dicen que sí. Todo el magisterio católico dice que sí. Y ellos la quieren dibujar un poco porque seguramente dicen, no, puede ser que Dios tenga misericordia en último momento, bueno, Dios lo agarre en un día bueno, Dios, y bueno, salve a alguno que otro bebé. Esa es el terror, el terror, el horror, digamos, más bien de esta secta diabólica que es el catolicismo romano. Tendrían que levantarse los padres católicos y decir, no puede ser, esta doctrina no puede ser de Dios. No puede ser de Dios que el bautismo en las aguas salve un alma. El que nos salva es el bautismo en Cristo. Y los niños están excluidos de condenación. Lo que él dice que es palabra del diablo es palabra de Dios, lo que dice este Señor. Por eso él blasfema contra el Espíritu Santo y blasfema contra la palabra de Dios, haciendo a Dios mentiroso, porque Dios dijo, Jesús dijo, dejad venir a mí los niños, porque de los tales es el reino de los cielos. Y si de los tales es el reino de los cielos, significa que están excluidos de la condenación. Vamos a escuchar un poco más. ¿Es o no es palabra? Así se le quita la máscara a los mentirosos. Bautizaban personas adultas. Tenéis que comprometer también que niños. Porque si hay bautizos adultos, tenéis que comprometer que hay bautismo bebés en la Biblia. Si no es así, no sirve porque me va a interpretar. Yo puedo interpretar cualquier cosa también, pero es malo interpretar. Tiene que ser escritural. El que cree en mí, la escritura, o si no, no va para ningún lado esto. Si quiere se puede sentar, porque ya le di la respuesta. No está en la Biblia así como él lo está diciendo. Ahora le voy a explicar por qué lo creemos. Ahí sí, lo voy a explicar. Ya verá si él cree o no cree. Él quiere que yo le explique por qué lo creemos. A ver, hermano, ya le di su respuesta. En la Biblia no está lo que usted quiere escuchar. Listo, no está. Él dice que no está. Lo acabamos de leer. Sí que está. Lo que pasa es que él enseña doctrina de demonios. O sea, el católico dice, la doctrina católica está llena de Biblia. El punto es que la doctrina católica no está en la Biblia. Ellos pueden tener miles de versículos en su doctrina. El asunto es que esa doctrina no está acá en la Biblia. Lo acabamos de comprobar, diciendo que Jesús excluyó a los niños de la condenación. Menos los niños, lo dijo Jesús. Son todos condenados menos los niños. Para ser salvo hay que creer. Los niños no están condenados. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la capacidad de creer o no creer. Ellos son inocentes. Todavía no están en la capacidad de rehusar creer. ¿Por qué? Porque tienen que entender en quién van a creer. O sea, en Cristo. Y ellos en su inocencia buscaban a Jesús. En su inocencia buscaban a Jesús. Entonces Jesús dice que los niños están excluidos de la condenación.